Cami, antes de irnos a la pausa, claro que hay preocupación por estas alzas de las cuentas de energía que ya comienza a regir a partir del día lunes. Hay preocupación, por supuesto, de la ciudadanía. Hay anuncios también que se esperan durante los próximos días desde el gobierno, pero poco se ha hablado de lo que va a pasar con el comercio. ¿Van a subir los precios de los productos y servicios? ¿Van a generarse despidos producto de estas alzas? Revisemos todo en la siguiente nota. El alza del costo de la energía eléctrica es el factor común entre las pymes, el comercio detallista y las empresas en la región del Biobío, por lo que no descartaron que finalmente este costo termine siendo traspasado a los usuarios o clientes según el rubro. La presidenta de la Cámara de Comercio de Concepción, Sara Cepeda, dijo además que ese es solo uno de los factores, porque además se suman el sueldo mínimo de 500.000 pesos y la reducción del horario laboral por la ley de 40 horas, lo que mantiene en la incertidumbre al rubro ante las bajas ventas. Este fin de mes, ¿no es cierto?, hubieron varias empresas que tomaron medidas, tuvieron que lamentablemente, ¿no es cierto?, despedir a gente, y también, ¿no es cierto?, dicen que por lo que se viene ahora no hay medidas muy auspiciosas, sobre todo a lo que es aumentar el crecimiento, ¿no es cierto?, y fomentar la inversión. En el sector industrial, el presidente de la Cámara de la Producción y Comercio, Álvaro Ananías, dijo que sus asociados no tienen problemas con el pago del sueldo mínimo. No obstante, sí será una complicación el precio de la energía eléctrica ante el alza ya anunciada para este mes de julio. Este efecto sin duda producirá que muy probablemente para este año y el próximo se derive en un traspaso de costo a usuarios, por lo que esperamos que el gobierno también incentive propuestas para que el impacto a la industria no sea perjudicial y se pueda seguir apostando por el crecimiento y desarrollo del país y la región. Consultada, la delegada presidencial Daniela Dresner dijo que las deudas hay que pagarlas. Esto en relación al precio de la energía eléctrica, que no tuvo alzas desde el año 2019. Agregó que esperan seguir adelante con la posibilidad de entregar subsidios. También decirlo que esto también se ha hecho con distintas consideraciones, sobre todo a las personas de menores recursos, a las comunas, que son las comunas que han sufrido por la contaminación respecto de la producción eléctrica también, y todas estas medidas están justamente apuntadas a paliar el efecto que pueda tener esta alza. Y en ese sentido decirle, esta es un alza que debió haber ocurrido en 2019. De todas maneras, desde la Cámara de Comercio indicaron que las pymes y pequeños comerciantes no pueden optar a este subsidio del gobierno y que se verán más afectados rubros como la peluquería o la venta de productos congelados ante el mayor consumo de luz. Bueno, y para hablar de estas materias, cómo va a enfrentar el comercio aquí, al menos en la ciudad de Concepción, el alza de la tarifa eléctrica, pero también el sueldo mínimo que llega a 500.000 pesos, nos acompaña Sara Cepeda, presidenta de la Cámara de Comercio de Concepción. ¿Cómo está, Sara? Hola, muchas gracias, ¿no es cierto?, por la invitación y por la constante preocupación que tienen ustedes, ¿no es cierto?, para saber cómo está la realidad del centro de Concepción. Claro, porque estamos hablando de los trabajos, estamos hablando también de un gran porcentaje que aportan los negocios, las pymes, las pequeñas y medianas empresas a nuestra economía, al Producto Interno Bruto. Estamos recién de alguna manera viendo el cielo más celeste después de muchas complicaciones. Sabemos obviamente que esto es parte de lo que se esperaba. No se calculó que obviamente se acumulara tanto. En algún momento se pensó que las cuentas iban a bajar y que se iba a poder mantener esta paralización del alza de los cobros del 2019. Pero ya es así, pues, hay que pagar. El mismo presidente dice, aquí no van a haber nuevos congelamientos, hay que asumir esta deuda. ¿Cómo ustedes están absorbiendo también lo que significa el alza de las cuentas de la energía y además también justo coincide con el inicio del sueldo mínimo en 500.000 pesos? Bueno, nosotros como Cámara de Comercio estamos muy preocupados porque, como muy bien dices tú, ¿no es cierto?, se nos juntó todo en el mes de julio, referente, ¿no es cierto?, al alza de las tarifas eléctricas. Nosotros lo que hemos pedido, ¿no es cierto?, es un subsidio, ¿no es cierto?, o que esta deuda, ¿no es cierto?, se pueda parcializar, ¿no es cierto?, y que no sea el alza de un rato para otro. ¿Por qué? Porque igual nos va a afectar, ¿no es cierto?, sobre todo a las pymes. Si bien se habla de los subsidios, pero los subsidios a las personas, pero a las empresas y a las pymes no se ha hablado nada, ni siquiera ha habido algún acercamiento a conversar con nosotros, ¿no es cierto?, por parte de las autoridades, y esto lamentablemente también va a repercutir, ¿no es cierto?, en el precio final. Se habla, ¿no es cierto?, van a aumentar los gastos comunes, van a aumentar los arriendos nuevamente, ¿no es cierto? Hay rubros que están más afectados que otros, como lo que te comentaba en un principio, ¿no es cierto? También las peluquerías van a tener que subir sus precios, los mini markets, ¿no es cierto? La gente que fabrica muebles, la gente que insume mucha electricidad.
Entonces, de un golpe para otro subir entre un 30 y a un 50%, que la mayoría tiene calculado que va a subir entre un 50% por el rango de electricidad que está pagando, ¿no es cierto? Claro. Va a ser casi imposible poder solventar otro costo adicional, ¿no es cierto?, que se nos está sumando, como es, ¿no es cierto?, también el aumento del salario mínimo. Ahora preguntarle, Sara, porque al menos para la población, para el 40% más vulnerable, hay un subsidio, que es el subsidio eléctrico, que dicho sea de paso, usted puede postular, subsidioeléctrico.cl, hasta el 14 de julio. Con respecto del comercio, ¿hay algún tipo de aporte estatal para ayudar a compensar un poco esta alza en la tarifa eléctrica? No hay ningún subsidio ni tampoco ninguna ayuda, y tampoco ha habido algún acercamiento hacia las pymes, estamos hablando de las pymes, ¿no es cierto?, para poder subsidiar, ¿no es cierto?, o también prolongar o ver qué medida podemos tomar, ¿no es cierto?, para no repercutir, ¿no es cierto?, en los precios finales a los consumidores. Ya, pero pongámonos también un poquitito en la otra vereda. Esta ayuda al 40% más vulnerable no tienen un respaldo de alguna manera de dónde obtener, porque tampoco le van a subir el sueldo a esa persona para poder obviamente pagar estas cuentas o estas alzas, que son los más perjudicados finalmente. Ese 40% incluso, bueno, hay discusiones para poder aumentarlo, pero en el caso de las pymes o de las empresas sí tienen quien de alguna manera se haga cargo, a quien hacerle cargo, que somos todos nosotros. Claro. Si lo pensamos fríamente... Si lo pensamos bien fríamente, ¿no es cierto?, la ayuda está bien, o sea, la ayuda tiene que ser a las personas más vulnerables, porque además estamos en el invierno, tenemos que ver el tema de la calefacción, ¿no es cierto?, en nuestros hogares, pero también esto lamentablemente va a repercutir igual en la gente que más lo necesita, porque en sí, lamentablemente, los precios van a tener que subir. Eso ya es un hecho, Eso Sara. es un hecho. Los precios van a subir, ¿no es cierto? ¿Y quién va a repercutir esto? Esto va a ser, ¿no es cierto?, en el consumidor. Tenemos, por ejemplo, las mismas panaderías. Las panaderías igual están comenzando que también van a tener que subir su alza. Van a tener que alzar sus precios. Por eso nosotros lo que pedimos es que nos ayuden con algún tipo de subsidio, ¿no es cierto?, para poder apalear un poco los costos. Tenemos que considerar que, ¿no es cierto?, tenemos 1 millón de pymes en el país, ¿no es cierto?, y 900.000 pagan, ¿no es cierto?, el sueldo mínimo. Claro. Sí. Entonces, y eso va a ser importante. Y eso también alza, va a ser otro remesón, ¿no es cierto?, que lamentablemente también va a repercutir, ¿no es cierto?, en la ciudadanía. Y de hecho, de acuerdo a los datos del Servicio de Impuestos Internos acá en la región del Biobío, hay 95.000 empresas registradas en el SI. Sí. De ellas, el 65% son pymes. Exactamente. Entonces, o sea, es un universo importante de pequeñas y medianas empresas que hoy día están generando empleo, además están aportando directamente a la economía de la región del Biobío. ¿Y qué es lo que va a ocurrir ahí, Sara? ¿Usted ha podido conversar con el gremio, con los asociados a la Cámara de Comercio de Concepción? ¿Habrán despidos con respecto a esta alza del sueldo mínimo? Mira, lamentablemente nosotros, como nosotros primero que nada somos comercio detallista, nosotros no podemos competir, ¿no es cierto?, con los grandes retail, porque las realidades son totalmente diferentes. Quizás ellos pueden, ¿no es cierto?, asumir esta alza, ¿no es cierto?, del salario mínimo, porque sus márgenes de utilidad son totalmente diferentes y sus costos también son diferentes. Los costos de la pequeña empresa, ¿no es cierto?, de la pyme, son otros. Nosotros no tenemos esa competitividad que tienen ellos. Nosotros hemos conversado, ¿no es cierto?, con nuestros asociados, hemos conversado también con la Unión de Gremios Regional del Biobío, donde alberga, ¿no es cierto?, otros sectores económicos, y están todos complicados, porque somos los pequeños los que pagamos el sueldo mínimo. Y el gobierno anuncia, incluso muchas de nuestras seremías de acá de regionales, que existen los subsidios. Pero realmente esos subsidios no están llegando a las pymes. ¿Por qué no? Y por cosas bien poco prácticas. Te voy a explicar, yo invito incluso a las autoridades a poder analizar simplemente una liquidación de sueldo. Se habla mucho, no, ustedes pagan el sueldo mínimo, nosotros no pagamos el sueldo mínimo, porque se paga el sueldo mínimo, ¿no es cierto?, imponible, pero se paga también el 25% de gratificación, que ya pasamos los 500.000 pesos. Claro, porque el sueldo base que todo chileno y chilena o persona que trabaje en nuestro territorio debe ganar hoy día por ley son 500.000 pesos. Claro, esa es la base. Esa es la base, pero se paga el 25% más de gratificación legal, que te suma a 625.000. Pero además existen las comisiones. Existen las comisiones por venta, existen los bonos de locomoción, los bonos de colación, y eso no va en lo imponible. Por lo tanto, todas las pymes
sobre todo el comercio que trabaja, si el comercio detallista trabaja, ¿sí, no es cierto?, no accede a este subsidio. Basta también las horas extras también. Casi toda la mayoría de la gente paga horas extras. Esas horas extras ya te sobrepasan los 500.000 pesos y no tienen derecho al subsidio. Ya, eso es porque el sistema no diferencia cuál es el total y desde dónde parte. Exactamente, entonces faltan más que nada voluntades, porque si bien esto es un sistema automático, ¿no es cierto?, donde te dicen se va a Previrred, entonces donde todos pagamos donde las pymes pagan las imposiciones, y dice, no, esta persona paga el sueldo mínimo, pero nos ve el desglose para abajo. Ahora, ¿quiénes entonces nos sube igual nos va a subir el costo y no tenemos están subsidio. Recibiendo entonces en la práctica este subsidio? Porque el Ceremi de Economía también conversó con el departamento de prensa de Canal 9 y él dijo, a ver, las pymes están recibiendo hace 2 años por lo menos este subsidio para aportar al sueldo que se paga. ¿Quiénes lo reciben? Lo que pasa entonces? es que hay empresas pymes, ¿no es cierto?, que son más pequeñas que, en este caso, el sector comercio, que solamente pagan el sueldo mínimo solo, o sea, los 500.000 pesos. Sin gratificación, sin bono, sin nada, ¿no es cierto? Pero no es el caso de la gran mayoría, por lo menos de nuestros asociados. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos sí reciben, pero también ahí es un incentivo a que haya malas prácticas laborales. ¿Cómo cuáles, Sara? El pagar las horas extras por fuera. ¿Me entiendes? De manera informal. De forma informal. Entonces también es un incentivo a llevar a cierta informalidad laboral. Y eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros siempre hemos trabajado con nuestros asociados y hay que trabajar bajo la legalidad, ¿no es cierto? Que si hay que pagar una hora extra, esa hora extra hay que cotizarla, ¿no es cierto? Entonces no sube, o sea, basta que una persona haga una hora extra y automáticamente ya no queda fuera del subsidio. Entonces, ¿qué es lo que? Existen las malas prácticas también, ya te pago la hora por fuera. Claro, y en medio también de lo que significa la disminución de la jornada laboral. Exactamente. Que partimos ahora ya en 44. Ahora, Sara, claro, sería interesante poder explicar también cómo funciona un negocio. Porque, claro, las personas se quedan finalmente, es que los empresarios, las pymes no quieren pagar las 500 lucas y no quieren sacar de su... o ganar menos ellos y hacer a nosotros pagarles el sueldo de las personas. Claro, tú hablas de la utilidad, para que nos cuentes un poquitito. Claro, las grandes empresas tienen una utilidad y una ganancia tremenda. Claro. De repente, si les baja un poquitito su utilidad, no les va a afectar mucho. Pero a ustedes, esa ganancia, finalmente, sí se les nota al aumentar un poquito más el gasto. Claro, porque prácticamente esa ganancia, ¿no es cierto?, es la ganancia que tiene el dueño de la, el dueño de la pyme. Nosotros acá en el comercio penquista, ¿no es cierto?, la gran mayoría son empresas familiares. Entonces prácticamente trabaja el dueño, ¿no es cierto?, con 2 o 3 trabajadores, que es el rango de trabajadores que por lo menos mantenemos nosotros como nuestros asociados en la Cámara de Comercio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aunque hoy son 30.000 pesos, pero resulta que esos 30 más 30 más 30 más 30 te hace un sueldo. O sea, si tienes una persona, por ejemplo, ahora mismo, si tú haces un cálculo simple, tiene una pyme que tenga 5 trabajadores, al aumentar el sueldo mínimo es prácticamente un sueldo, conjuntamente con la reducción de la hora extra. Entonces, ¿qué es lo que se va? Como las ventas están en baja, estamos entre un 30 y un 40% en baja, que ese es otro tema, ¿no es cierto? Porque en sí no vemos, ¿no es cierto?, de que estas encuestas que aparecen, ¿no es cierto?, no vemos que sean realmente la realidad local. Que estamos también, que estamos creciendo. La realidad local es totalmente diferente, por eso es muy aleatorio. De repente yo digo, ¿y ustedes a dónde hicieron las encuestas? No es que tomamos, ¿no es cierto?, llamamos a 20 empresas en la zona de Arauco. ¿Qué son 20 empresas? No es nada. Entonces no hay un muestreo real, ¿no es cierto?, de la situación regional y sobre todo de la situación comunal. Por lo tanto, cualquier alza también te influye, porque, por ejemplo, te aumentó el salario, ahora te aumenta, ¿no es cierto?, el consumo de electricidad, la reducción de la hora extra. La mayoría de nosotros hicimos un levantamiento, esa hora extra, esa hora que se disminuyó, la está asumiendo el dueño. El dueño del local está trabajando, haciendo el reemplazo de la para no cerrar más temprano. Para no cerrar más temprano, porque además cerrar más temprano y las ventas más bajas... entonces también hay un sacrificio y también hay que considerar de que el emprendedor también tiene que ganar. Sí, pues claro para eso quiere. O sea, por eso emprende. Pero también tienen que haber también incentivos para poder trabajar, ¿no es cierto?, formalmente bajo todas las normativas legales. Claro, porque de alguna manera se le exige también al sector del comercio la formalidad, el pago de arriendo, de la patente, pero por otra parte la situación también va siendo un poquito cada vez más complicada, ¿no? Tenemos esta situación a nivel nacional con respecto a la inflación. Desde las autoridades han dicho se está logrando contener
estamos logrando retroceder en la inflación, pero desde el Banco Central también ya han informado que el alza en la tarifa de la electricidad, que se puede traducir y que usted nos dice ya es un hecho, al menos aquí en Concepción se va a traducir en un alza de precios, tanto de productos como de servicios, va a volver un poco a incentivar que tengamos más inflación. Sí, de hecho, y eso es un círculo que finalmente nos termina afectando a todos, ¿no? Claro, de hecho este círculo es un círculo, ¿no es cierto?, de las perspectivas en cuanto a la inflación no van a ser las que se esperaban debido a esta alza, ¿no es cierto?, del consumo de electricidad. Y estamos hablando de un año más, o sea, estamos hablando del año 2026, o sea, recuerden que venimos nosotros golpeándonos desde el estallido social, ¿no es cierto? Ya llevamos varios años, hay gente que todavía está pagando las cuotas, ¿no es cierto?, o las renegociaciones bancarias. Entonces, el llamado que hacemos, ¿no es cierto?, al gobierno y a nuestras autoridades a que piensen en las pymes, porque dicen, nosotros negociamos, pero ¿con quién negocian? O sea, con las grandes empresas. ¿Quiénes van a ser los más afectados, Sara, con respecto a el alza de la tarifa eléctrica? ¿Cuáles son los rubros más afectados? Óscar Valenzuela en su nota hablaba de, por ejemplo, la peluquería, para que usted nos cuente qué es lo que ha podido hablar con sus asociados. Y por otra parte, ¿quiénes serían los que se verían más perjudicados también o más complicados de poder costear esta alza del sueldo mínimo, para entender quizás dónde se focalizan estos grupos más afectados y dónde quizás el gobierno debiese poner el ojo? Si, bueno, si no podemos ayudarlos a todos a través del subsidio, por lo menos hagámonos cargo de aquellos que realmente les va a costar mucho más. Mira, yo el día de ayer conversaba con la presidenta de los peluqueros de Concepción. Los peluqueros son más de 800 acá en Concepción. Ellos consumen mucha electricidad y también se podría decir, ¿no es cierto?, que es un rubro de los que más necesita. Me decía de que, por ejemplo, algo cotidiano, me decían, o sea, hacer un brushing ya va a ser casi imposible. O sea, no van a poder regalar el brushing que se regalaba antiguo por el consumo de electricidad, porque ellos consumen mucha luz, claro, ¿no es cierto?, con los secadores, las planchas, y es todo el día funciona en base a... Que el brushing es, para quien no sepa, secar el pelo con el peine, ¿cierto? Y alisar de alguna manera el pelo y dejar peinadita a la clienta o al cliente. Y que claro, uno lo entiende como parte del servicio. Claro, hoy día es algo que se da por hecho. Hoy en día, desde el día de ayer, ya estaban evaluando, ¿no es cierto?, en prácticamente secar solamente el cabello, porque el consumo es alto. Y por decirte, una peluquería que paga en electricidad 120, 140 mil pesos, va a llegar prácticamente a los 210 mil pesos. Claro. Conversaba con una galería comercial, también, ¿no es cierto?, de que pagaban en estos momentos 1.400.000 de electricidad y les va a subir a casi 2 millones de pesos. Entonces, obviamente que también van a subir los gastos comunes. Y lamentablemente todo esto, por ejemplo, también tenemos en los minimarkets. Nadie ha pensado en los minimarkets. Los minimarkets que también, no tan solo también hay en el centro de Concepción, también hay en las poblaciones, ¿no es cierto? Los refrigeradores, los congeladores, ellos no pueden romper la cadena de frío. No, además. Entonces, y que de la noche a la mañana se les diga, no sabe que vas a incrementar un 50% de los gastos de luz, cuando el gasto de luz es un ítem de los costos más altos que tienen ellos, ¿no es cierto? ¿Qué van a hacer? Sara, esto también llama a la modernización de todos los servicios y de toda la generación también de servicios. Los últimos gobiernos han estado tratando de subsidiar el tema de la instalación de los paneles solares en las casas. Se habla de que se podría llegar a ahorrar entre un 40 y un 60% de las cuentas de energía con estos paneles solares. Han bajado cada vez más la instalación de estos paneles, pero es una inversión importante. ¿Qué hay también con esa modernización en este caso, sus asociados? ¿Qué decisión también se va a tomar desde ahí? A lo mejor gastar un poco más en una máquina, que sea mucho más eficiente, poner algún panel solar, poner más luces eficientes, no lo sé. Ahí me imagino que los expertos sabrán mucho más. Pero ¿qué hay con esa conversación? En vez de pedir, o además de pedir bonos, ¿se podrían pedir también subsidios para este tipo de energías renovables? Mira, justamente el día de ayer estuvimos conversando con algunos asociados para poder ver qué solución podemos dar a esto, y también estamos planteando también modernizar, ¿no es cierto?, trabajar también con energía más limpia, ¿no es cierto?, a través de estos paneles solares, que es una muy buena iniciativa que habría, ¿no es cierto? Lamentablemente el costo también es alto, el primero es alto, pero también se está dispuesto a conversar, ¿no es cierto?, en este caso correspondería con Cercotec, que estamos pidiendo una reunión ahora, ¿no es cierto?,
para poder que nos puedan ayudar. No estamos pidiendo que es porque decir, oye, ustedes quieren todo regalado, no. O sea, también nosotros aportar, ¿no es cierto? Y una parte también aporta el Estado para poder, ¿no es cierto?, trabajar en la instalación de paneles solares y también, ¿no es cierto?, en cambiar los sistemas eléctricos, porque el sistema eléctrico que tenemos acá en el centro es pero muy antiguo. Entonces hay que cambiar. Claro. Entonces también cambiar con estos focos que son con ahorro de energía. Se estuvo trabajando también en algunas galerías con algunos proyectos este año, ¿no es cierto? Pero queremos llegar a todas las galerías con este sistema para poder ahorrar también energía. Así que estamos en conversaciones, esperamos, ¿no es cierto?, tener buenos resultados, ¿no es cierto? La inversión es alta, sí, claro, pero va a haber que trabajarlo en conjunto, ¿no es cierto?, tanto en la parte privada con el sector público, claro, ¿no es cierto?, para poder llegar a un acuerdo y poder también aminorar un poco también los costos. Porque esta deuda va a durar hasta por lo menos el 2035. Exactamente, sí. Hoy día también es una realidad, o sea, también... y aquí yo creo que es un análisis que puede hacer uno como ciudadano que pasea por el centro de Concepción, que entra a las galerías, que aprovechamos el comercio local y uno se da cuenta que estamos también bien atrasados en hartas cosas que van más allá de la administración de cada locatario, claro, que tiene que ver con la infraestructura de nuestra ciudad, la infraestructura de nuestros edificios públicos, de nuestras galerías privadas, pero finalmente infraestructura que recibe gente todo el día. Y uno dice, claro, acá estamos todo el día entumidos. Entramos a una galería y pasamos el mismo frío que pasamos afuera. Y de repente uno piensa en qué condiciones están también los trabajadores, los mismos locatarios, en galerías que se llueven, en galerías que son húmedas, oscuras, en galerías que no tienen calefacción. Y claro, vamos viendo lo que pasa de pronto en otros lugares del mundo y uno dice, bueno, ¿y cómo aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué están tan lejos de nosotros? Y de pronto hay soluciones y decisiones que se tomaron en algún punto y que, claro, beneficiaron para que tengamos esta reconversión a sistemas más eficientes y también más económicos, a sistemas mejores y más amigables con el medio ambiente y que significan un costo menos también para los trabajadores y para los locatarios. Pero esas son decisiones que se tienen que tomar también desde la política pública. No todo puede ser con cargo, en este caso, a ustedes como locatarios, como Cámara de Comercio, a los trabajadores finalmente. Acá tienen que ser, pienso yo, y esto ya es una opinión personal, decisiones también estatales. O sea, no podemos tampoco todo exigírselo. Y porque repercute en la generación de electricidad, en la generación de energía. Que ¿Qué es lo que queremos cambiar? Es que estamos en crisis con el agua, estamos en crisis con toda la generación de energías, queremos mejorar el medio ambiente, sacar el carbón, pasarnos a otra fuente, entonces va todo de la mano y claro, necesitamos también un apoyo del Estado, como dice Camichuel, más allá de los gobiernos. Sí, pues más allá de la administración. Esperemos que acá pueda haber un trabajo conjunto, Sara, de sentarse también a proyectar la ciudad que queremos el día de mañana. Sí, como se decía, cómo hacer un Conce mejor para hacia el futuro, hacia el futuro. Claro. Bueno, es un planteamiento que nosotros hemos hecho con diferentes autoridades con las que se están postulando, estamos pidiendo en la época, ¿no es cierto? ¿Cómo miran la ciudad de Concepción? ¿Cuál es la perspectiva que tienen a futuro? ¿Cómo mejorar? ¿Cómo ver una visión hacia el futuro de cómo tener el centro de Concepción? Un comercio que invite a entrar, claro, que no te empuje porque a querer nosotros irte. Estamos viendo, ¿no es cierto?, de que el centro se está decayendo, pero también tenemos que hacer acciones para... Y esas acciones pasa más que nada incluso no tanto por recursos, sino que más que nada por voluntades. Voluntades políticas y lamentablemente es un llamado, ¿no es cierto?, a que las autoridades por fin se pongan de acuerdo. O sea, no puede ser, ¿no es cierto?, de que uno diga una cosa, otro diga otra. Cuando las cosas, los proyectos están, ¿por qué no los finiquitan? ¿Por qué no los licitan? ¿Por qué no hay llamados a concurso? Nosotros hemos dicho, pucha, estamos parados hace más de un año porque queremos seguir arreglando las galerías comerciales. ¿Por qué ni siquiera ahí está realizado el proyecto? O sea... Ahora, Sara, perdón, pero se van a reunir, existe la posibilidad de reunirse, por ejemplo, con la Seremi de Energía acá en la zona. Ella nos dijo que nada estaba escrito en piedra. Claro. Que todo es evaluable, pero para evaluarlo me imagino tienen que escucharlos. ¿Existe la posibilidad de juntarse hoy día con el Seremi de Economía, Trabajo, nosotros Energía? Estamos abiertos a conversar, por lo que queremos conversar y queremos dialogar y plantear nuestras necesidades y plantear también las solicitudes que nosotros queremos hacer y también proponer. El problema que tenemos nosotros acá en la región es que viene todo de Santiago y viene todo listo, entonces nos vienen a decir la solución es esta. Pero nosotros no nos han escuchado.
No nos han dicho, ni siquiera nos han preguntado qué opinan ustedes. Está y esto es lo que tienen que hacer. Ya, y ahí te pregunto, porque nadie más que las pymes saben muy bien de lo que significa la eficiencia en todo sentido, sobre todo en la administración de recursos, de plata. Y ahí te pregunto, por la institucionalidad, claro, todo viene de Santiago. ¿Qué pasa con los gobiernos regionales que fueron convocados para descentralizar? Entendiendo que hay una crítica importante al, no digo mal uso, pero al cuestionamiento del uso de algunos recursos hacia algunas fundaciones, cosas que no deberían haber sido, otras sí. ¿Cómo está esa relación con el gobierno regional, por ejemplo? Y nosotros tenemos buena cercanía, ¿no es cierto?, tanto con la Seremía de Economía, Seremía del Trabajo, ¿no es cierto?, Seremía de Hacienda, pero lo que estamos viendo, la falencia que vemos es que todos tienen que consultarlo a Santiago. O sea, estamos en lo mismo. O sea, no tienen poder resolutivo. ¿Y el gobierno regional? También lo mismo, no hay poder resolutivo, o sea, no pueden tomar las soluciones ellos, tienen que todo consultarlo a Santiago. Entonces, el tema de la descentralización, ¿no es cierto?, que se habló que se iba a descentralizar, que ya iban a tener más autoridades, no lo vemos. O sea, ¿cómo se van a demorar 2 o 3 meses en que vaya recibamos una respuesta de Santiago? Claro. Si tú quieres conseguir algo, no, tienes que viajar a Santiago, tienes que viajar a Valparaíso, tienes que hacer lobby o cualquiera, conversar con los diputados, prácticamente habría que conversar con los diputados y los senadores, ¿no es cierto?, que no son de la región. ¿Me entiendes? Porque no hay poder resolutivo en la región. Y eso yo pienso, nosotros lo hemos conversado con la multigremial nacional, y esto pasa no solamente en la región del Biobío, pasa en todas las regiones del país, en todas. O sea, desde Magallanes, Arica, esta problemática es la misma. La descentralización, ¿no es cierto?, y darle más facultades a las autoridades regionales para que tomen resoluciones, eso es lo que no estamos viendo. Y es lo que queremos también seguir muy de cerca, Sara, qué es lo que va a pasar de ahora en adelante con la situación del comercio, con estas alzas, porque finalmente para ustedes son alzas. Exacto. Alza del sueldo mínimo, alza de la tarifa eléctrica en cantidades que ya usted nos decía, Sara, y son bien preocupantes, así que vamos a seguir muy atentos como matinal, a ver si es que se logran reunir también con nuestras autoridades aquí. Está hecho el llamado. Gracias, Sara, por Muchas gracias a ustedes por la preocupación. Estaremos en contacto para ver cómo nos va. Sí, gracias por estar acá. Y claro, sabemos que es una buena noticia que aumente el sueldo mínimo, pero sabemos que esa diferencia también va a ser para pagar las alzas que estamos teniendo en nuestra economía. Por lo menos son 75.000 trabajadores acá en nuestra región que se van a ver beneficiados con este sueldo mínimo de 500.000 pesos. Revisemos la nota.